Se supone que ahí volvió a empezar. ¿Sí se ve o no se ve? Es que me parece que está compartiendo nada más una ventana. ¿Aparece como qué? Que nada más está compartiendo una ventana. Y solo se ve su explorador. El que no los oye soy yo. Porque no se ve el video. Si sigue sin verse, le pediría a la maestra Claudia López Fuentes si nos ayuda a ver si viendo el de ella se puede. Sí, lo comparto. Sí, yo no sé si tengo que darle función de compartir a usted, yo creo Sí, que sí. me parece que me tiene que dar el acceso. Ya se ve el video. Mm. Ahí sí se ve. Sí, ya se ve. Y es de- Ah, muy bien. Eso es el pleno desbordamiento de la taguía. Este es un proyecto, como les digo, en la zona de Irán-Irak. Un poco rebuscado el concepto del desvío con, con sus ataguías. Es un río con afluentes, entonces hicieron afluentes hicieron ataguías en varios de los afluentes, pero lo que se supone que sucedió es que llovió muy fuerte en toda la zona y es usual que después de que se presenten lluvias fuertes en cuencas grandes, las avenidas llegan 2 o 3 días después y llegan pues con toda su fuerza. Esa es la hidroeléctrica en fase de montaje, es una casa de máquinas exterior, como ustedes la pueden observar. Ahí había fallado un cacho de ataguía. Y vean cómo se va erosionando con el agua.
Aquí el agua obviamente ya estaba pasando por todos lados en hora de desvío.
Esto fue en, en Asia, entre los Tigres, entre los ríos Éufrates y el Tigris. No tienen los asiáticos agua y una preocupación muy fuerte que tienen es construir presas. Y están construyendo varias en una zona sísmica por excelencia. Y entonces, evidentemente, pues también les tocan lluvias importantes. Vean la cantidad de agua que estaba Esa es una simbra de uno de los túneles. Es lo que era todo el recinto de la hidroeléctrica que estaba en construcción, lo que queda de la Taguía. Y evidentemente con el diseño de estructuras de tierra, con sus filtros, con sus respaldos y con la altura adecuada, se supone que debemos de soportar estas avenidas. Ahí están las casetas, los apus. La simbra. Grúas, silos. El agua es canija, ¿verdad? Ahí están los hilos de cemento. No están diseñados los hilos de cemento para aguantar el empuje hidrodinámico del agua y la erosión. La zona del recinto de la casa de máquinas.
Vean los túneles. Se ve que se erosionaron por la parte de atrás, de abajo. Y también colapsan. Bien, ese es el efecto, jóvenes, de ahora sí que de un desvío. No me atrevería a decir que está bien o mal calculado. Parece ser que sí, está mal calculado. No es lógico que en un momento dado haya colapsado por todos lados. Alguien creo que tuvo alguna problemática o estimó mal la avenida de diseño o estimó mal los diseños de las ataguías, propiamente los diseños térreos de las ataguías, o estimó mal el proceso constructivo, porque una falla de esta naturaleza pues se va a llevar años, por lo menos un par de años para poderlo reparar. Bien, siguiéndole un poquito con el tema del desvío, de rugosidad compuesta y del cálculo que tenemos de los túneles de desvío, quisiera que entráramos, ya lo habíamos comentado en la clase anterior, a los aspectos generales del funcionamiento con rugosidad compuesta. Es distinto que un túnel de desvío funcione o un canal funcione a cielo abierto a que funcione como tubo lleno. Ya habíamos visto en la clase anterior que hay varias formas de estimar la rugosidad compuesta. La ecuación lineal, que es la más directa, la n por el perímetro mojado individual dividido entre el perímetro mojado total de la sección, y que habían una serie de investigadores que hicieron varios análisis y consideraron líneas verticales extendidas desde cada punto. ¿Perdón? Ah, y ahí sí ya se ve. Ah, qué bueno. Bueno, esto está en el libro, ¿eh? Está en mi libro, no, bueno, independientemente de que me sigan aquí, pero también lo pueden encontrar en el libro. Entonces, les comentaba que los investigadores revisaron si establecían la rugosidad compuesta con líneas verticales extendidas desde cada uno de los puntos límites de la geometría de la sección, si usaban líneas bisectadas con cada ángulo, o líneas horizontales, o si usaban curvas que dividían diagonalmente las líneas divisorias de las secciones. Entonces, se encontraron, como les comenté, o se investigaron 17 criterios, y este es el criterio que hace la rugosidad
es una especie del criterio que toma en cuenta los perímetros mojados, pero con áreas. En cada una de las áreas, lo usa el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Hay otro criterio que en lugar de usar la n, usa n cuadrada, y entonces evidentemente el factor de peso es raíz cuadrada, y en las ecuaciones esto se vuelve 7/6 porque se eleva al cuadrado. Era en un momento dado, otro criterio es que usa las áreas entre n's en el denominador. Entonces, lo que yo hice en el criterio de Kolevac, con radios hidráulicos o con expresiones a la 2/3 y a la 3/2, y el criterio de Horton y de Einstein. Aquí les decía que Einstein era el hijo de Sir Albert Einstein, en el que usan también el criterio a la 2/3, pero Horton, Kolevac lo usa con el área total, estos hombres lo usan con el perímetro mojado, Felkel en los 60 también lo usa con el perímetro mojado. Entonces, en rigor, podríamos hacer una comparativa de los 17 criterios. Recientemente en 91, expuso un criterio con el radio hidráulico a la 1/6. Y entonces lo que yo hice fue probar en modelos hidráulicos funcionando como canal cuáles eran las mejores combinaciones, y lo que hice de los modelos fue hacer un túnel en el que poníamos el piso del túnel con acrílico, paredes y bóveda con lija. Otra opción fue acrílico con plástico, con una especie de, se le llama clinker, un tapete, y el otro fue con un tapete. O sea, variábamos, teníamos 3 opciones de poder variar la rugosidad compuesta. Y entonces el modelo acrílico lija es el que tiene menos pérdidas de carga, pero las ecuaciones con mejores aproximaciones ocurren para la ecuación del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Perdón, a ver, con el acrílico lija, el mejor coeficiente de correlación ocurre para el método en la ecuación de Ida-Engelbart. Luego, el siguiente valor corresponde a la ecuación B, que es en el que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias de las subáreas, y como tercer lugar la del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Para una combinación acrílico-plástico, la mejor combinación o el uso de mejor aproximación fue Felkel, y luego Yen del 91. Y para la que es acrílico tapete, que es muy rugoso el flujo en estas condiciones, también la mejor correlación es para Felkel. Probablemente el acrílico tapete sea el más representativo de la realidad cuando ponemos concreto hidráulico y roca. Bueno, aquí tienen ustedes en el libro el resumen de los criterios. Yo les sugeriría seguir en principio estos valores cuando se trate del cálculo con rugosidad compuesta, como trabajando como canal. Y después hice lo mismo trabajando como rugosidad compuesta, como tubo lleno. Y entonces, de los 3 criterios se estudiaron básicamente, bueno, todos los criterios que les comento, pero fueron 6 los más significativos, y de lo encontrado, se supone que el criterio de Churchill es el que mejor correlación ofrece, casi 1. Luego está el método de Swamy, y también está el método de Micurati. Entonces, para el caso de tubo lleno, lo que ustedes tienen que obtener son las ecuaciones, en las ecuaciones, por ejemplo, de Colebrook. Ustedes lo que tienen que encontrar es este coeficiente de fricción que está implícito en la ecuación
de Colebrook y que al aplicarse con los distintos criterios se obtiene en forma explícita. Nikuradse en el 33 lo aplicó y luego lo usó, lo extrapoló con granos de arena a tubos donde encontró rugosidades uniformes, y luego hubieron varias aproximaciones, Galant en el 99, Churchill en el 2003, Swami también en el 2003, y entonces yo aquí hago las comparaciones y les insisto que Churchill es el mejor criterio. Y hay un nuevo criterio, está en uno de los artículos que les puse en el Classroom, pero deduzco, junto con el doctor Aldama, cuáles serían las mejores ecuaciones. La ecuación de Colebrook, que se podría aplicar para rugosidad compuesta, y se hace toda la deducción matemática algebraica y luego su aplicación a los modelos físicos para llegar a la conclusión que Colebrook es y sigue siendo una de las mejores ecuaciones para efectos prácticos en el cálculo de resistencia a fluidos. Entonces, a fin de cuentas, el Colebrook se utilizaría para fricción pura, y el criterio de rugosidad de Manning también en un momento dado sería completamente aplicable con alguno de estos criterios, en el que les insisto que Churchill es el que mejor resultados ofrece. En el ejemplo de la clase anterior, llegábamos a definir las curvas, elevaciones, gastos para los túneles 1 y 2. Entonces, yo quiero que hagamos un repaso aquí para lo que es la aplicación a la obra de desvío del proyecto hidroeléctrico El Cajón. El Cajón, como ustedes recordarán, en una de las primeras clases lo vimos. En términos generales, es una presa de 189 metros de altura, con 750 megawatts instalados y 1228 GWH. Esta época de lluvias, El Cajón, La Yesca, Santa Rosa, Guamilpa han funcionado por casi 3 meses, desde julio a máxima potencia, máxima capacidad, y han funcionado muy bien. O sea, quiere decir que estuvieron bien diseñadas. Por lo menos esa es la conciencia tranquila que me queda. El Cajón proporciona una energía promedio de 1228 GWH. Esa es una planta para proporcionar picos, y el Cajón está ubicado en un área drenada de 54,198 kilómetros cuadrados. Acuérdense, por favor, que yo les decía que Infiernillo tenía 108,000 kilómetros cuadrados, que es una de las áreas más grandes del Infiernillo. El Infiernillo, desde que empezó a llover, sigue drenando y no ha dejado de verter Infiernillo Villita. Esta cuenca del Cajón es la mitad, y el mismo Infiernillo es la mitad de la cuenca del Bravo, que tiene casi 240,000 kilómetros cuadrados. Pero evidentemente los ríos del Bravo son mucho menos caudalosos. Entonces, en el caso del Cajón, la avenida máxima registrada fue en agosto del 73, y fue una avenida de 7,191 metros cúbicos por segundo. No es difícil, jóvenes, que ustedes adopten como criterios de diseño la avenida máxima histórica, pero no necesariamente, ¿sí? En el ejercicio que les dejé para la presa de Santa María van a encontrar registros de gastos más altos que el resultado final del Cajón que se escogió para el desvío dentro de la Conagua. Evidentemente se podría haber escogido un periodo de retorno mayor, y necesariamente eso nos llevaría a taguías más altas o a túneles más grandes. El registro de gastos máximos del Cajón se ajustó con el programa AX que les envió la maestra
Claudia López Fuentes, no sé si ya lo bajaron, no sé si ya lo tuvieron, yo le batallé un poquito, pero a fin de cuentas ya lo bajé. Y con ese programa, ustedes proporcionando los datos de los gastos máximos anuales, encuentran para las distintas distribuciones de probabilidad la que tiene el mínimo error cuadrático, que en este caso fue la doble Gumbel, de 2 parámetros. Entonces, con la doble Gumbel, ustedes encuentran los coeficientes alfa y beta, alfa 1 y beta 1 de la población inferior, alfa 2 y beta 2 de la población superior, y encuentran un punto de inflexión, que para el caso del cajón fue punto 80,563. Entonces, hasta aquí no creo que haya problema. ¿Vamos bien? Sí, es correcto, ¿verdad? Del análisis de los gastos históricos se puede deducir del programa X, cuando ustedes le dicen extrapolar, van a encontrar que les dice que para el periodo de retorno de 2 años van a tener gastos de 1,400 metros cúbicos por segundo, para 50 años de 6,481 y para 100 años de 7,578. La avenida máxima histórica corresponde o coincide casi con un periodo de retorno de 100 años. Y acuérdense la receta que yo les decía, que el periodo de retorno de 100 años multiplicado por 2 les da casi la avenida de diseño de 10,000 años, que es el caso del cajón. En el caso del cajón, la avenida de entrada son 15,900 metros cúbicos por segundo, casi el doble que esto. Esa receta es nada más un orden paramétrico de valores, no lo vayan a tomar como que me dijo el profesor que así se calcula, porque entonces los van a criticar acremente a ustedes y al profesor. Entonces, se calcula con procedimientos estadísticos, pero eso es lo que da. El doble de la avenida de 100 años, lo que da aproximadamente la de 10,000 años. En este caso, para el cajón, la avenida de máxima con distribución gamma de valores extremos dio 15,915 metros cúbicos por segundo, lo que les decía hace un momento, casi el doble de esto, ¿no? Bien, entonces para el análisis de la obra de desvío, jóvenes, lo que se tiene que hacer es que vamos a encontrar la combinación óptima de la altura de las ataguías y la sección de los túneles, ¿sí? Y lo vamos a determinar en función de los 3 distintos periodos de retorno para el análisis que les muestro aquí. Ustedes podrían decir, oiga, yo quiero poner uno de 1,000 años. Sí es válido, ¿eh? Felkel no, Falbush usó ese criterio para unas presas en la India y le dio una obra muy segura, pero es muy cara. Acuérdense que aquí están en una decisión bajo riesgo, en una decisión bajo incertidumbre, en el que no tiene que ser tampoco tan cara, pero tampoco deben de correr tantos riesgos. Hay uno de los ingenieros antiguos de México, ya algunos de nosotros ya nos estamos formando para ser de esos antiguos, pero todavía yo no me considero así. Pero de esos antiguitos, que era don José Hernández Terán, decía, no, ustedes gastan mucho dinero en proteger sus obras de desvío y a fin de cuentas muchas veces no se usan. Y el problema es qué pasa cuando sí se requieren o sí se usan, como es el caso que les mostré de Aguamilpa. No hubiésemos tenido túneles o ataguías de ese tamaño y hubiera habido un colapso total. De todas maneras, hubo una falla por desbordamiento en Aguamilpa, pero a fin de cuentas, los túneles de 16 metros con una ataguía de 55 metros de altura permitió aguantar pues dentro de lo que cabe el trancazo de la avenida, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo que vamos a usar periodos de retorno 20, 50 y 100 años. La intención es que ustedes sigan esta secuencia, por favor, para el proyecto Santa María.
En este caso del cajón usamos, y Santa María será igual, usar la forma del hidrograma de la avenida máxima histórica. Esa, si no la tienen, se las mandamos con Claudia para que la puedan tomar esa avenida y la puedan mayorar, la puedan hacer más grande, porque seguramente el TR 100 años va a estar un poquito más bajo, fíjense, el histórico que en Santa María. Y vamos a encontrar en la obra de desvío la magnitud de las avenidas esperadas asociadas al periodo de retorno calculado. Vamos a definir el programa de construcción de la obra, los costos de las estructuras involucradas, cuánto cuesta excavar un túnel, cuánto cuesta colocar ataguías, cuánto cuestan las estructuras para el cierre temporal y definitivo del desvío. ¿Sí? En este caso todos están aquí en el libro referidos en pesos mexicanos, aunque en el artículo que les mandé del proyecto de la Yesca están referidos en dólares americanos. Muchas veces es preferible usar dólares porque no tienen el efecto de inflación ni de ajuste de precios tan fuerte que tiene el peso, y eso que el peso últimamente ya ha estado más o menos como una moneda estable. Hay que considerar el costo por retraso en la entrada en la operación de la obra de desvío o por espera, si es que hay alguna falla, y el costo total del proyecto en caso del desbordamiento de la taguía. Y entonces vamos a seguir lo que hemos dicho en clases anteriores. Vamos a encontrar el funcionamiento de los túneles al trabajar como canal, el desvío como canal. Vamos a analizar entonces secciones de 12, 13, 14, 15 y 16 metros. En este caso particular, esta es la comparativa para 14 metros. Evidentemente la pendiente es la misma que si esto es 13, 12 o 16. La pendiente solo depende de la elevación a la entrada y la salida y la longitud de los túneles. No depende del ancho de la sección. Entonces, empleando las ecuaciones de Manning, ustedes pueden encontrar sus propiedades del flujo uniforme, el tirante normal para distintos gastos, sus áreas, perímetros mojados, radios hidráulicos, y la N la fijamos nosotros, 0.015 por ser concreto hidráulico, ¿sí? Y 0.018 porque aquí parte del túnel se hizo con el concreto hidráulico hasta la mitad del túnel y ya la bóveda se construyó con concreto lanzado. Por eso que hay pequeñas diferencias en la N. Luego, jóvenes, hay que encontrar, trabajando como canal, con distintos gastos asociados al trabajo como canal, el tirante normal y las propiedades de velocidad, carga, velocidad, esta es la pérdida por entrada y la elevación en el embalse. Y entonces, ustedes también pueden calcular los tirantes críticos para comparar si los tirantes normales son mayores o menores que los críticos y definir si el flujo que se va a presentar en los túneles tiene régimen subcrítico o régimen supercrítico. Y entonces con los datos estudiados, analizados y haciendo un análisis de mínimos cuadrados, ustedes encuentran para el funcionamiento como canal. Acuérdense que el ejemplo que vimos fue funcionando como tubo lleno. Esto es funcionando como canal. Ustedes van a definir la elevación de la entrada del túnel 1 en función del gasto del túnel 1. Tenemos las ecuaciones de continuidad. El gasto total de diseño es Q1 más Q2. ¿Sí? Al presentarse un efecto de funcionamiento como canal, ustedes van a encontrar una ecuación para la elevación del túnel 1 y otra diferente para el túnel 2. Las diferencias fundamentales de unos términos con respecto a otros es el hecho de que se tienen
diferentes longitudes y diferentes elevaciones en la entrada y la salida. Por eso es que les da diferente en sí la ecuación del túnel 1 y del túnel 2. Evidentemente, el gasto de diseño total es Q1 más Q2, y entonces para 14 por 14, para distintos gastos de diseño, ustedes encuentran Q1, Q2 y la elevación. La elevación, acuérdense por favor, que tiene que ser la misma entre la entrada y la salida. El agua no va a ser escalones y no va a decir, a ver, yo voy a pasar con más energía por un túnel que por el otro. Es la misma elevación. Entonces tienen que resolver en forma simultánea sus ecuaciones para encontrar la distribución de gastos en cada uno de los túneles y de elevaciones en cada uno de los túneles. Esto, jóvenes, tiene que hacerse para 12 por 12, 13 por 13. Aquí lo hicimos para 14 por 14, 15 por 15 y 16 por 16. Y esto les va a permitir definir, déjenme que me adelante un minuto, les va a permitir definir la parte inferior de la curva elevaciones gastos del desvío. Es decir, les va a permitir definir este tramo del túnel 2, este tramo del túnel 1, ¿sí? Y al considerar la ecuación del gasto de diseño Q1 más Q2, les va a permitir definir este tramo de la curva de elevaciones gastos de esta zona que funciona como canal. No conocemos bien a bien y a ciencia cierta lo que pasa en la zona de transición, pero sí nos podemos ir a calcular lo que sucede como tubo lleno, y entonces van a aplicar el principio que vimos en la clase anterior de los túneles, en el que a fin de cuentas, para el trabajo como tubo lleno, nosotros vamos a definir los elementos geométricos de área, diámetro equivalente, radio hidráulico. Vamos a usar pérdidas por entrada, por ranuras, por cambio de dirección, por fricción. Esto depende de la geometría de los túneles, entonces esto les da un valor. ¿Se acuerdan que en el ejemplo habíamos puesto un 15% de la carga de velocidad? Aquí para el túnel 1 es un 20% y para el túnel 2 es un 36%. Aquí la pérdida más fuerte o significativa del túnel 2 evidentemente es la fricción. Y entonces, igual que en la clase, en el ejemplo de la clase anterior, la elevación en el embalse obedece a esta ecuación, ¿sí? Que es 1.015 veces el diámetro equivalente del túnel 1 menos alfa 1 Q1 más el beta 1 Q1 cuadrada. Acuérdense que beta 1 está en función de la carga de velocidad y el gasto lo dejamos implícito, y la elevación a la salida de los túneles. Entonces, al igualar las energías en el embalse, ustedes pueden encontrar los valores de beta 1, de beta 2, su ecuación cuadrática, la solución de la ecuación cuadrática que les permite definir estos coeficientes A, B y C de la ecuación de segundo grado, y que les permite definir entonces la elevación del agua que pasa por el túnel 1 y la elevación que pasa por el túnel 2. Si ustedes observan, estas relaciones están en función del ancho que estamos buscando para la obra de desvío, el ancho de los túneles, y está en función de la rugosidad, que en forma exprofesa yo la dejé implícita porque estamos revisando si usamos o no rugosidad compuesta. Si ya tuviésemos la determinación de hacerlo todo con roca, pues aquí habría que sustituir 0.038 o 0.040 al cuadrado y multiplicarlo por esto y dar el valor explícito. Pero a fin de cuentas,
estamos todavía explorando si vamos a usar o no rugosidad compuesta. Esta es la ecuación de la energía del túnel 1 y esta es la del túnel 2. ¿Hay alguna duda hasta aquí de cómo podemos llegar a esas elevaciones? Insisto, esto lo vimos en la tarea, en el ejemplo de la clase anterior. Yo no tengo dudas, profesor, pero sí tengo un poquito de dudas de qué significa cada, por ejemplo, ¿qué significa QD? Q sub índice de... Acuérdate, por favor, mujer, que QD habíamos dicho Q1 más Q2. QD es el gasto de diseño por los túneles, ¿sí? Y que habíamos dicho también que el gasto de diseño por el túnel no es lo mismo que el gasto pico de entrada que obedece a una función de distribución hidrológica que puede ser Gumbel, doble Gumbel o log normal. El QD es el gasto que pasa en total por el número de túneles. Si son 3 túneles, es Q1 más Q2 más Q3. Si son 2, es Q1 más Q2. Si son 5, para Malpaso usamos 5 túneles de desvío. Entonces, esto se tuvo que resolver para 5. Pero sí te quedó claro de que el QD es Q1 más Q2. Sí, En sí, sí. este caso particular que estamos analizando 2 túneles. Si estuviéramos analizando 5 túneles, tendríamos 5 ecuaciones de la energía, ¿eh? Y si estuviéramos analizando 7, 7, o 2, 2, o 1, pero vamos, es lo mismo usar 2 que 7. Ojo, estos elementos geométricos de las ecuaciones, el alfa 1 y el beta 1, los vimos en la clase anterior. El alfa 1 dependía del experimento que hicieron del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y se acuerdan que usaban el número de Freud y usaban el tirante a la salida y determinaban que el tirante no era igual a la clave del túnel. Pudiéramos poner aquí la clave del túnel como valor de la ecuación de la energía, pero a fin de cuentas, en un momento dado, estrictamente hablando, no es cierto. Y entonces por eso usamos esta expresión, que es el ajuste del cuerpo de ingenieros. ¿Sí? Y este alfa 1 y alfa 2 es 0.2 entre el área de cada túnel, del diámetro equivalente de cada túnel entre la gravedad. ¿Sí? Y aquí yo dejo implícito, en el diámetro equivalente, dejo implícito el ancho del túnel. ¿Sí está claro esta parte de la ecuación? Y estos betas, beta 1 y beta 2, es 1 entre 2G por el área al cuadrado, y entonces esto es Q cuadrada entre 1 entre 2G por el área al cuadrado, que es un común multiplicador de la pérdida por salida más las pérdidas por fricción más la suma de pérdidas locales. ¿Sí? Y eso les va a dar, otra vez, en función de B y de N, les va a dar esta expresión. ¿Sí está claro, jóvenes, cómo estamos llegando a determinar este B1 y este B2? En el caso del ejemplo, lo determinamos numéricamente. Ahí dijimos el ancho del túnel, pues es la mitad de la sección, y lo sustituíamos. Y la N, pues la N correspondiente, y la sustituíamos. Aquí estamos dejando implícito la N y la B, para que podamos, con las ecuaciones genéricas obtenidas, luego sustituir distintos anchos y distintas Ns. ¿Sí está clara esta parte de las elevaciones? Insisto, es exactamente el ejemplo que vimos en la clase anterior. Échenle una repasadita, échenle un ojito al ejemplo. En el ejemplo les insisto que habíamos dicho que las pérdidas menores valían 0.15. Estos son las pérdidas por fricción, que en el caso de la ecuación de Manning tenemos que dejar implícita la N, la B, bueno, la dejamos implícita porque nos conviene,
y esta es la pérdida de la energía por la salida. Y entonces podemos encontrar una forma genérica de la ecuación cuadrática al igualar las elevaciones. Si yo igualo esta ecuación 9,3 con esta ecuación 9,4, vamos a encontrar en términos generales Q1, estos términos al cuadrado, Q1 al cuadrado y Q2 al cuadrado, Q1 en forma lineal y Q2 lineal, o sea, a la 1, con exponente 1. Y entonces estas ecuaciones cuadráticas, al igualar las elevaciones, al considerar que son iguales las elevaciones del agua entre la entrada y la salida, nos va a dar una diferencia. O sea, el Q1 al cuadrado nos va a dar la diferencia de beta 1 menos beta 2, el Q1 de alfa 1, alfa 2 menos el doble producto, y el Q2 al cuadrado menos alfa 2 nos va a permitir conocer cuál sería la ecuación cuadrática en función de QD. Vean que en esta ecuación yo ya estoy poniendo beta 1 menos beta 2, ya estoy usando el gasto de diseño, ¿sí? O sea, en estas, al igualar las ecuaciones de los embalses, la ecuación del túnel 1 y del túnel 2, también estoy considerando obvio que el gasto de diseño es Q1 más Q2. Por eso lo estoy dejando en la expresión ya en función del gasto de diseño. ¿Sí está claro cómo llegamos hasta aquí? Insisto, esto es parte de la tarea, no del ejemplo que les dejé el lunes para que ustedes lo terminaran, pero sí de la parte de la tarea del proyecto de desvío, en el que ustedes van a tener que calcular estos coeficientes A, I, B y C para poder determinar que la elevación del túnel 1 y la elevación del túnel 2 en función de A, ustedes van a poder determinar A, B y C en esa ecuación cuadrática, los gastos en cada una de las opciones, pues este es para 13 por 13, para 14, para 15 y para 16, y van a poder determinar entonces para el gasto de diseño, distintos gastos de diseño, los valores de Q1, Q2 y elevaciones en el embalse, y entonces vamos a poder determinar la curva de la elevación del agua en el embalse en función del gasto pico de entrada, ahorita les digo cómo, que trae implícito la N y la B, o sea, todos estos son operaciones algebraicas. Lo que me interesa es que ustedes puedan identificar que en la metodología que vimos, al plantear la ecuación de la energía entre la entrada y la salida de cada uno de los túneles, vamos a poder definir el valor de alfa 1 y beta 1, alfa 2 y beta 2, de tal manera que podemos llegar a resolver nuestra ecuación cuadrática, ¿sí?, para distintos gastos de diseño. Es decir, aquí en este caso el A, el coeficiente A va a estar en función de B a la menos 4 de N cuadrada B a la menos 16 tercios, B esta es esta. Y estos resultados son del planteamiento de la ecuación. Entonces, la elevación está en función del gasto 1 con A, B y C en estas condiciones, y para el Q2 con estas condiciones, con los coeficientes A, B y C obtenidos al funcionar los túneles como tubo lleno. Y entonces, la pregunta obligada es, ¿cuánto van a valer estos coeficientes A, B y C? Y lo que hacemos es que, por ejemplo, para 14 por 14, ponemos los túneles con un gasto de diseño total, 7,500, 7,100. Esto es arbitrario, esto lo fijan ustedes. Ustedes fijan el valor del gasto de diseño. Y luego calculan
A, B y C. A lo calculan con esta expresión, B lo calculan con esta expresión y C la calculan con esta expresión. Obviamente, para cada túnel y para cada ancho, si ves 13, la expresión es diferente que si es evidentemente 14 o 16. Entonces lo van a calcular A, B y C para los anchos correspondientes y les va a dar como resultado la elevación en el embalse. Estas son las elevaciones en el embalse para 13, para 14, para 15 y para 16. Y entonces, para la sección de 14 por 14, ustedes con los gastos de diseño Q1 y Q2 y sus elevaciones correspondientes, pueden hacer o pueden definir en un momento dado una correlación de estos gastos de diseño contra Q1. Y esa correlación se muestra aquí. Es Q1, el gasto en el túnel 1, la correlación está dada en función de QD, del ancho y otra vez del ancho, ¿sí? Entonces pueden encontrar, al sustituir, bueno, luego hacen los tránsitos, las correlaciones con los tránsitos de avenidas. Vamos a ver cómo se hace un tránsito de avenidas para que ustedes puedan encontrar la correlación de QD contra el QP. Acuérdense que el QP, otra vez, es el gasto pico que lo define la variable hidrológica. El QD es el gasto de diseño en el túnel. Y entonces con estas dos correlaciones podemos encontrar la curva, elevaciones, gastos del río. Noten la diferencia de las primeras dos que obtuvimos. Esta elevación estaba solamente para cada túnel, la elevación estaba en función, para el túnel 1, la elevación estaba en función de Q1, para el túnel 2 estaba en elevación de Q2. En este caso y con este análisis, ustedes van a encontrar la elevación del agua en función del gasto QP, que es el gasto total que entra al embalse, el ancho y la rugosidad. Y les da una función de comportamiento conjunto de todo el sistema. Y entonces, si no tienen una observación aquí, me paso un segundo al tránsito de la avenida. O si quieren, nos pasamos al tránsito de las avenidas y luego nos regresamos para acá. Yo sé que ustedes vieron con todo cuidado el tema de dimensionamientos de embalses. Entonces, este archivo, esta presentación se los voy a pasar para que lo repasen, lo analicen, pero a fin de cuentas, en un embalse que nosotros intentamos aprovecharlo, explotarlo, obtener agua para riego, para agua potable, para generación de energía, tenemos que hacer un dimensionamiento del embalse. Es forzoso conocer cómo van a variar, cómo van a cambiar los niveles de acuerdo a las demandas, para que tampoco se nos pase a oponer muy poca extracción de las obras de toma y entonces estemos derramando por el vertedor un montón de veces, o pongamos una obra de toma muy grande en la que casi no la empleamos y entonces estamos subutilizando el embalse. Hay dos tipos de embalses, simples y en cascada. Hay embalses en paralelos y están los niveles distintos que ustedes conocen de su clase de hidrología, el NAMINO, que es el nivel de aguas mínimo de operación, que está regido generalmente
por el volumen de asolves y la capacidad muerta que tiene el embalse, está en un momento dado el NAMO, que es el nivel de aguas máximo ordinarias de operación, que es con lo que usualmente funciona el aprovechamiento a nivel de cargas de diseño, y está el NAME, que es el nivel de aguas máximo extraordinarias, que dependen evidentemente del tránsito de la avenida. Entonces, ustedes van a llegar en un embalse como este, ustedes van a tener una curva elevaciones capacidades y una curva elevaciones áreas, ¿sí? Y entonces en esta elevaciones capacidades van a determinar su NAMINO, su nivel de aguas mínimo de operación, ¿sí? Y generalmente la obra de toma se coloca en este nivel, en el NAMINO. ¿Sí? A veces, y por sumergencia, las tomas van un poquito más abajo, y entonces aquí en este caso se muestra que se coloca un poco más abajo para todavía sacar agua del NAMINO en una toma profunda, pero en general las tomas van al NAMINO. Luego ustedes determinan el NAMO, que es el nivel de aguas mínimo de operación, y determinan el NAME. Todo lo que es el NAMINO y el NAMO se determina con funcionamientos de vaso, pero lo que es NAMO-NAME se determina con tránsito de avenidas. Y entonces el tránsito de avenidas generalmente hay varios métodos para determinar los tránsitos de avenidas en los embalses. Aquí vamos a darles uno, el que yo usaba en Comisión Federal, y hoy en día en Conagua se usa otro, pero a fin de cuentas son los mismos principios que en un momento dado se tienen. Ustedes tienen un hidrograma con una avenida con un gasto y un tiempo, y hay una avenida de entrada. Este es el famoso gasto pico de la avenida de entrada, el que se determina con las funciones de distribuciones de probabilidad. Y luego hacen el tránsito de la avenida y determinan el hidrograma de salida. El punto de intersección del hidrograma de entrada con del hidrograma de salida define el gasto de diseño. Ese QD que estábamos viendo en obras de desvío, en la obra de desvío, es este, ¿sí? Y el gasto de diseño de un vertedor es este. ¿No se ve? A ver, otra vez. Ahí se va a ver. Sí, ¿verdad? Entonces, repasamos. Este es el hidrograma de entrada. Esta es el hidrograma de entrada. Una avenida que va cambiando en el tiempo. Es una avenida, es un flujo no permanente. En el tiempo cambia el gasto, ¿sí? Va incrementando y va pasando por el sitio que estamos analizando. Hay un hidrograma de salidas, que es el que sale por el vertedor o el que sale por el desvío. Y el punto donde se intersecta el hidrograma de entrada con el de salidas define el gasto de diseño de la obra que estamos analizando. Llámese el gasto de diseño del vertedor o el gasto de diseño del desvío. Es este punto. Y la elevación, si nosotros pusiéramos otro eje coordenado de este lado de la derecha y pusiéramos las elevaciones,
la elevación máxima, la elevación que se alcanza aquí, esa elevación es el NAME, es el nivel máximo de aguas extraordinarias. ¿Por qué? Porque cuando está entrando el flujo, así está entrando el gasto pico, está saliendo en un momento dado, está saliendo el agua por el vertedor. Entonces, el agua que está en tránsito no se refleja en ese momento como un nivel máximo. El nivel máximo se refleja cuando se hace el balance en el tiempo de lo que es el paso del tránsito de la avenida. Insisto, la intersección del hidrograma de entrada con el hidrograma de salida, si es en gastos, define el gasto de diseño, de desvío o del vertedor. Y si es en elevaciones, si aquí pusiéramos una ordenada con las elevaciones, define el NAME, el nivel máximo de agua para, en un momento dado, la obra que estamos analizando. ¿Qué hacemos para encontrar y determinar este gasto, este tránsito de avenidas? Aplicamos nuestra ecuación de continuidad. La variación en el almacenamiento con respecto al tiempo es igual a la entrada menos la salida. Y entonces esta ecuación de continuidad nosotros la podemos manipular de mil maneras. Podemos hacer una ecuación solo con volúmenes y luego multiplicar por los tiempos, pero a fin de cuentas, estrictamente hablando, matemáticamente hablando, esta es una diferencial, una ecuación diferencial en la que el volumen almacenado sería la integral de la diferencia de gas, del gasto de entrada menos el gasto del tiempo, menos el gasto de salida, por la diferencial del tiempo, y entonces al integrar esta ecuación, nosotros podemos encontrar cómo varía el agua en el embalse. Entonces, en formas de diferencias finitas, nosotros podríamos colocar que la diferencia del embalse, esta diferencia de volúmenes, esta es la diferencia de volúmenes de la curva de elevaciones capacidades, va a ser igual a BI más 1 menos BI, ¿sí? La diferencia en el tiempo es TI, en el instante I más 1 menos TI. Y esto tiene que ser igual al promedio de los gastos de entrada. O sea, si yo estoy tomando aquí un intervalo de tiempo, pongo el IDI aquí y el IDI más 1 acá, ¿sí? Entonces aquí tomo el promedio de los gastos de entrada y le resto el promedio de los gastos de salida. Entonces, a esta ecuación que tiene implícito el cómo se va a descargar aguas abajo, nosotros empleamos para efectos de descargas en vertedores la ecuación del orificio si el vertedor es controlado con compuertas. Si ustedes observan, esta es la ecuación de los orificios, ¿sí? Un coeficiente de descarga por el área por la raíz de 2GH. Si es un vertedor con cresta libre, con las compuertas completamente abiertas, entonces el gasto del vertedor es CLH a la 3 medios. H es la elevación en el embalse menos la elevación en la cresta del vertedor, y esta es a la 3 medios. La ventaja o desventaja que tenemos cuando hacemos un desvío es que estas ecuaciones no son explícitas. Estas ecuaciones, si ustedes observan lo que estuvimos trabajando en todo el proceso de la explicación de hoy, es cómo vamos a relacionar la elevación con el gasto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en el caso del tránsito de las avenidas? Nuestra ecuación diferencial del volumen, con nuestros promedios de gastos a la entrada y la salida, los manipulamos algebraicamente, de tal manera que ponemos del lado izquierdo todo lo conocido y del lado derecho lo no conocido. Estrictamente hablando, desde el punto de vista matemático, nosotros decimos que conocemos el hidrograma de entradas, es decir, conocemos IDI y el IDI más 1. En la realidad, cuando estamos operando vertedores, cuando estamos operando
sistemas en cascada, en paralelo, etcétera, no conocemos el gasto de entrada. O sea, podemos conocer el gasto de hoy, pero no el que va a venir mañana, pero lo hacemos como una simulación para saber si se presenta el día de mañana, cómo reaccionaríamos, cómo haríamos, cómo operaríamos ese vertedor. Entonces, en esta ecuación, del lado izquierdo ponemos todos los elementos conocidos, del lado derecho los no conocidos. No sabemos qué volumen va a tener la presa y no sabemos qué gasto va a descargar la presa. Y entonces lo que hacemos es una aproximación sucesiva. Lo que hizo el señor Louis G. Puls, me tocó conocerlo. Yo era chavo, tal vez un poquito menos que ustedes, pero era chavo y conocí a un viejito que era una institución, porque él hizo el método de Puls modificado y varias cosas más. Y lo que hizo este señor Puls es que dijo, si yo conozco este término de la izquierda, voy a suponer un cierto valor en la curva de elevaciones, capacidades, y en la derecha conozco y determino el volumen, y con ese valor de H conozco y determino el gasto de salida. Y si son iguales, si lo igualo, quiere decir que el valor que supuse es correcto. Y si no son iguales, pues le subo o le bajo. Y entonces, este hombre lo que hizo fue decir, yo conozco el gasto inicial de entrada, así como el gasto de descarga, y vamos a iterar en el proceso correspondiente para ir definiendo la comparación. Entonces, el método en sí es un método en el que para distintas elevaciones, volúmenes asociados a la curva, elevaciones, áreas, capacidades, el señor Puls lo que calcula es este término de la ecuación, perdón, este término de la ecuación. Este sí lo conozco, el 2B entre T más el gasto de salida, sí lo conozco. Este término lo conozco también porque viene del hidrograma de entrada y lo que desconozco es este término. Y entonces lo que va este señor haciendo es suponiendo distintos instantes, distintos valores de 2B entre delta T menos O, va encontrando el 2B entre delta T más O y va definiendo su programa. Entonces yo les voy a pasar en el Classroom el programa en Excel. Lo hizo el doctor Aparicio. Insisto, hay un programa que está en el IMTA, que es el que usa la Conagua, pero esto es completamente válido. Y yo tengo también el programa que en CFE usábamos con el ingeniero Francisco Javier Contreras Weber, pero la carátula es muy sencilla en el programa en Excel. Les indica si van a modificar datos o no. Si les dice que sí, entonces los manda a las curvas, elevaciones. Ustedes tienen que cambiar el hidrograma y actualizar el gráfico y tienen que cambiar la curva elevaciones descargas. Esto tiene una gran ventaja, que a la hora de, aquí estamos dando el hidrograma, pero cuando utilizamos las curvas elevaciones descargas, no tenemos que ir a la regla o a la ecuación que dice CLH a la 3 medios. Podemos ir CL a la elevación igual al gasto que queramos. Por eso ese gasto que queramos es el que obtenemos de los túneles en función de la rugosidad y del ancho de la sección. Entonces vamos calculando las descargas, elevaciones y descargas. Y entonces el programa solito hace el tránsito de avenidas, define el gasto máximo de salida, la elevación máxima en el embalse y nos dice, este es tu NAME y este es tu descarga. Entonces, para efectos del desvío y lo que estamos analizando, bueno, aquí lo que sigue es funcionamiento de vaso, que también se los voy a mandar y que les permite conocer cómo calcular un funcionamiento de vaso para un proyecto. Vamos a ver en el transcurso del programa
cómo hacemos un fraccionamiento de vaso de un rebombeo. Pero no sé si quedó claro ahorita con esta explicación que les di y que les vamos a mandar con Claudia el programa de tránsito de avenidas. Ustedes ponen esta elevación contra los gastos picos y van a ir conociendo cómo se hace el tránsito de la avenida y a qué valores de gasto de diseño, de gasto pico y de elevación corresponde. Esta ecuación, entonces, ustedes la obtienen, como les insisto, con base en el ejemplo pasado y luego con unas correlaciones. Correlacionamos gastos de entrada contra gastos de diseño para la sección analizada y correlacionamos gastos de diseño contra gastos pico con tránsitos de avenidas. Hacemos un montón de tránsitos de avenidas y decimos la sección de 14 por 14 le voy a encontrar distintos gastos de diseño y el resultado del gasto pico. Entonces, esa correlación es la que nos va a permitir llegar a definir esta ecuación de comportamiento. Si quieren, la próxima clase vemos un poquito más detallado el cómo obtener dos o tres renglones para que ustedes ya se puedan seguir en la tarea de su curva de elevaciones gastos y poder luego aplicar el criterio determinístico con los costos en cada una de las secciones. Échenle un ojito, por favor, al libro y vean, traten de deducir qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos caminando. ¿Algún comentario? ¿Dudas? Como que quedó confuso, ¿verdad? Qué padre, porque eso quiere decir que ya cuando se pongan a hacerlo van a decir, ah, aquí está lo que me decía el profesor. La tarea de obra de desvío es en equipo. Yo pensaría que no, ¿no? Que cada quien se pierda, que cada quien haga sus elucubraciones, que en un momento dado se tropiecen, que le pregunten a la maestra Claudia o a mí. A ver, oiga, no le entendí aquí. Yo prefiero que eso sea personal con ustedes, ya que no nos vemos en clase, en el salón, porque luego cuando lo hacemos en equipo lo hacen dos y los otros tres saben nada más también lo que los otros dos lo hicieron. Y se preocupan y luego les preguntan, pero el chiste es aquí perderse. Háganlo individuales, por favor. Y no me den resultados iguales, que quiere decir que en un momento dado se haya copiado. Prefiero que la consulta y la duda surja con nosotros, por favor. La tarea del ejercicio de rugosidad compuesta en el Classroom. A ver, Diego, no te entiendo la tarea. Lo que vimos del ejemplo de ayer o de antier era cómo encontrábamos la curva de elevación de los gastos y si mal no recuerdo lo obteníamos solo con concreto hidráulico y lo que ustedes tenían que hacer era calcularla con la rugosidad compuesta y eso es lo que puse ayer en la noche en el Classroom. Les puse el enunciado completo de la tarea con el desarrollo del ejercicio. Entonces sí está activada. Y no sé si era tu pregunta, Diego. Sí, profe, o sea, la tenemos que entregar en el Classroom. Es que todavía no está activa. Sí, la subí ayer. Es que está subido el documento, pero todavía no nos deja ¿La tarea? entregar una tarea. Ajá. Ah, ok. Yo subo entonces la aplicación de que me entreguen la tarea. A ver, sí, la tarea de Santa María es la que habíamos dicho que era para el día primero. Y la tarea que había que entregar hoy o ayer, no sé, creo que hoy, era el del ejemplo de la clase. ¿Sí?
Entonces son dos tareas diferentes. Una es terminen la curva de elevaciones gastos del ejemplo con los distintos criterios de rugosidad compuesta y la otra es la de Santa María. Y esa quedamos de revisar si la entregábamos el 1 de octubre o el 5 o 6 de octubre. ¿Sí está claro? Ah, ya de... No, o sea, lo que veríamos de aquí al viernes es cómo obtener en este ejemplo del cajón algunos renglones que ustedes apliquen para Santa María y tendrían una semana para terminar la tarea de Santa María. Entonces, la perversa intención que tengo es que ustedes se pongan a estudiar y me digan, oiga, no le entendí aquí de dónde salió este número, de dónde salió este cálculo, lo veamos, lo aclaremos, y entonces ya digan, ah, para la tarea de Santa María ya lo puedo aplicar, y es esto. ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿Sí? yo no entendí bien el ejercicio o la tarea que era para hoy de la rugosidad compuesta. ¿Qué teníamos que hacer? Es que yo viendo... Terminarlo. O sea, habíamos calculado rugosidad lineal, con N todo el túnel con 0.015. Entonces, había que ponerle con rugosidad compuesta. Ok, la de 0.014 y 0.026, ¿no? Exacto. Y había dos criterios que les pedía, que lo consultan en el libro, cómo aplican esos criterios y sale de inmediato. Está en el libro que las ecuaciones, creo que era Felkel y la otra era una lineal y Felkel. Ahí estaba en el enunciado. Traten de hacerla hoy, por favor. Ok, gracias.